el producto de la historia que te ha tocado vivir. Tus rasgos de personalidad proceden de las experiencias más significativas de tu vida. Al final, eres una amalgama entre tus genes, tus experiencias y la sociedad en la que vives. Por ese motivo, es posible explorar tu personalidad estudiando tus comportamientos y descubriendo en él algunos patrones aprendidos. Aunque no lo creas, no eres de todo dueño de todo lo que haces, porque ya tienes un disco duro inserto en tu mente que hace que tomes la mayor parte de tus decisiones de una manera automática. Esta conexión entre pensamientos y comportamientos y los aprendizajes hace que los psicólogos podamos establecer patrones para descubrir más sobre el individuo, sus emociones, sus pensamientos inconscientes y, en definitiva, las respuestas, que son la estructura de la vida psicológica del individuo. Llevar a cabo esta exploración es especialmente interesante cuando se trata de perfiles tan fascinantes como el de Elon Musk. Elon no solo nos enseña multitud de habilidades y fórmulas para obtener éxito, sino que también tiene respuestas eficaces para superar las crisis. Es un hombre de inteligencia brillante cuyo propósito es impulsar a la humanidad al futuro a través de distintos proyectos como la construcción de colonias en Marte, la fabricación de un cohete que recorra el planeta en 1 hora y también un mundo con energía sostenible. Se le considera el Da Vinci de nuestro tiempo, una de las mentes más brillantes, el empresario más audaz de la historia. Es, en definitiva, alguien que ha logrado objetivos impensables en el mundo tecnológico y empresarial, y es por esto y por su fenomenal capacidad innovadora que ha sido capaz de despertar la admiración y la fascinación del mundo entero. Para realizar cualquier análisis psicológico hay que recopilar información sobre la vida, la familia y los acontecimientos relevantes de la persona que se va a analizar. Así que para introducirnos en la mente de Elon tenemos que conocer aspectos relevantes de su pasado. Vamos a dar entonces, si os parece, un pequeño repaso a su historia. Elon es hijo de un ingeniero sudafricano y de una modelo canadiense. Su padre, Elon Musk, tiene 72 años de edad y acaba de tener un hijo con su hijastra de 30. Es un dato muy significativo que Elon haya declarado sobre su padre que le considera un ser humano terrible. Su madre, Meg Musk, también tiene 72 años y es modelo y licenciada en dietética y se ha convertido por su belleza y su posición en un icono de estilo. Elon tiene 2 hermanos, Tosca y Kimball, y es el mayor de los 3. La posición entre los hermanos es importante, ya que predispone a desarrollar determinados rasgos de la personalidad. El rol de hermano mayor está asociado a actuar como un guía, adoptando ese papel con la responsabilidad y la exigencia que ello conlleva. En el caso de Elon, le ayuda a consolidar la idea de llevar a cabo una misión heroica o de liderazgo en la vida. De hecho, Elon ha ejercido una poderosa influencia en sus hermanos que, al igual que él, han emprendido en diversos campos. No obstante, recordad que Elon no ve a su padre como una figura ejemplar, de modo que, por suerte para él y también para toda la humanidad, Elon encuentra la inspiración en otro varón de la familia. Este es su abuelo materno, Joshua Haldeman. Haldeman es un hombre con un perfil marcadamente aventurero, porque, fijaos, se muda desde Minnesota a Pretoria solo en busca de aventuras, llevando a su esposa y a sus 4 hijos. Allí emprenden distintas causas. Por ejemplo, fue jefe del movimiento tecnocrático, se puso también a atacar a Coca-Cola, acusándola de poner en riesgo la salud pública, cimenta la organización de la quiropráctica en Canadá. Y además, y esto es lo más curioso, era amante de los aviones y de los vuelos en monomotor, con tal amor por la exploración que su nombre aparecía en los periódicos de la época. Su historia era perfecta para escribir un libro, pues cada vuelo pretendía un desafío y un hito en la exploración aeronáutica. Una de las enseñanzas que el abuelo Joshua legó a su nieto es la idea de que cualquier cosa que pase por la mente puede hacerse realidad. Esta idea ha tenido una importantísima influencia en la mente de su nieto Elon, pues igual que su abuelo, despliega una gran capacidad de innovación, asumiendo riesgos en cada uno de sus proyectos. No es una casualidad, viendo todo esto, que Elon tuviera desde niño una gran afición por la literatura espacial y de ciencia ficción. Este es el marco perfecto para desarrollar su pasión por los coches eléctricos, los ordenadores y también los cohetes. De hecho, Elon tuvo a los 10 años su primer ordenador, el cual aprendió a programar tan rápido que ya a los 12 años se convirtió en todo un experto, llegando a vender su primer programa, que era un juego del espacio llamado Blaze Star.
Sin embargo, no tuvo una infancia fácil. Creció en medio de un contexto de violencia, en una lucha por derechos humanos, en el apartheid, una guerra de negros contra blancos y de personas que querían tener los privilegios de otros. Este escenario lo motivó a desarrollar la idea de evitar que el ser humano se autodestruyera. Además de todo este escenario convulso, Elon sufrió un acoso incesante por parte de sus compañeros. Llegaron al punto de golpear a un muchacho al que más consideraba su mejor amigo, hasta que este accedió a dejar de hablarle e incluso trató de convencerle para que saliera de su escondite y sus acusadores pudieran darle una paliza. En definitiva, la vida de Elon no ha sido nada fácil. Y ya desde niño tuvo que afrontar serias dificultades como acoso escolar, una sociedad convulsa, el divorcio de sus padres, una relación conflictiva con su padre, problemas económicos. Pero todo esto, que para la mayoría de nosotros sería una desgracia casi insuperable, para Elon fue una palanca que le propulsaría a desarrollar sus fortalezas, a crecer y a tener una fuerte personalidad. Por último, mencionar que Elon se ha casado 3 veces y fruto de su primer matrimonio tuvo 5 hijos y un 6º hijo con una cantante canadiense que ha tenido en el último año. Su segundo y tercer matrimonio fue con una actriz 14 años más joven que él llamada Taylor Riley. Sobre sus relaciones sentimentales, Elon declara a la prensa lo siguiente. Tras este breve repaso de la historia de su vida, vamos a entrar ahora en lo que nos interesa, el retrato psicológico de Elon Musk. El indicador de Myers-Briggs es un test de personalidad diseñado para identificar algunas de las preferencias personales más importantes. El indicador es utilizado frecuentemente en campos como la pedagogía, la dinámica de grupos, capacitación de personal, desarrollo de capacidades de liderazgo. De acuerdo con este indicador, la lectura de su biografía y también por la observación de sus comportamientos, he determinado deductivamente que Elon Musk posee el tipo de personalidad INTJ. Otros psicólogos lo han catalogado como ENTJ, pero yo lo he descartado por 2 razones. Y aquí voy a hacer un paréntesis que es más dirigido a otros psicólogos o analistas. Elon no puede ser ENTJ porque no es extrovertido ni es un orador natural, digamos que se ha adaptado de manera muy eficiente a los requerimientos de sus funciones, pero es claramente introvertido, muy exigente socialmente y tiene un fuerte compromiso con el conocimiento, pero está orientado a la eficiencia. Por otro lado, solo hace falta observar su forma de relacionarse con las mujeres, con el entorno, para ver que no se siente completamente cómodo con las emociones, ¿no? Ni tampoco conectándose con los demás. Después de este inciso, paso ya a ampliar el retrato. El perfil de personalidad de Elon es uno de los más raros y los más estratégicamente capaces. El nombre que se le ha dado a esta categoría es de personalidad tipo arquitecto. Para este tipo de personalidad es muy difícil encontrar otras personas capaces de seguir su ritmo de intelectualidad. Son imaginativos, pero también resueltos, decididos, ambiciosos, increíblemente curiosos. Tienen una sed insaciable de conocimiento desde que son niños, por lo que a veces reciben el título de ratón de biblioteca. De hecho, son presa frecuente entre los abusones por ese motivo. Pero no por ello renuncian a su faceta de estudiosos e investigadores, pues se sienten orgullosos de ello y disfrutan enormemente ampliando conocimiento. A los arquitectos también les gusta compartir lo que saben. Confiados en su dominio de los temas elegidos, prefieren diseñar y ejecutar un plan dentro de su campo en lugar de estar ahí compartiendo opiniones y distraerse con cosas poco interesantes como los cotilleos. Elon es al mismo tiempo idealista, pero es práctico. Cree que con esfuerzo, inteligencia, nada es imposible y con este entusiasmo como forma de vida opina que la gente es demasiado perezosa, miope o egoísta como para lograr realmente los resultados fantásticos que todos podríamos conseguir. Aunque sus oratorias no son brillantes, ha aprendido a mostrar confianza en sí mismo y tiene una aura de misterio. Sus interesantes observaciones, sus ideas originales y su capacidad extraordinaria de lógica le impulsa continuamente hacia nuevos desafíos y éxitos. Puede parecer que tienen tendencia a desmontar y a reconstruir todas las ideas, siendo un perfeccionista que podría incluso tildarse de insufrible en el trabajo. Cualquier persona que no tenga el talento para seguir su paso frenético, que no se apasione con el proyecto, pues es muy probable que pierda inmediatamente su confianza y quede descartado.
Cuando Elon se marca un objetivo y puede resultar implacable, es muy dominante, pero esto no se debe a que sea una persona fría o despiadada, sino a que realmente disfruta tanto con los desafíos que cuando entiende que la otra parte no puede continuar, sencillamente sustituye la pieza del engranaje por otra. Uno de los ex empleados que trabajó los últimos 10 años dijo: la peor parte es la toxicidad que crea Elon. Es una cultura en la que si no tienes una solución a un problema y no tienes ese problema resuelto en una semana o dos, te vas. Así es que es mejor mantener la boca cerrada. Las reglas, los límites y las tradiciones son un problema para este genio. Todo debería estar abierto a cuestionamiento y a reevaluación. Y si ve el modo de hacerlo, suele actuar de manera unilateral para implementar sus métodos e ideas que son objetivamente y técnicamente superiores, de modo que a veces puede parecer insensible, pero es una insensibilidad que está justificada por un fin, el éxito. Aunque hemos dicho que es idealista y que tiene una sed insaciable por nuevos conocimientos, Elon no es impulsivo, pues existe un predominio de la lógica en su comportamiento y es un mecanismo que aplica en todo momento a todas las cosas, todas las situaciones e incluso a las relaciones personales, y aquí es donde puede empezar a tener algunos problemillas, porque aunque es brillante, no lo es tanto en la interacción personal. La superficialidad propia de la vida social, las mentiras piadosas y las conversaciones insustanciales que son necesarias para relacionarse, pues para él son tediosas y son estúpidas. Una anécdota que ejemplifica en parte esta carencia de habilidades sociales es que nada más conocer a una de sus esposas se le puso a hablar durante horas y horas sobre cohetes, motores y astronaves. Muy romántico. Otra anécdota que ejemplifica esa falta de convencionalismo es el nombre impronunciable que ha puesto a su último hijo. Aquí lo tenéis escrito. No puede pronunciarse porque en realidad no quiere que sea pronunciado. O dicho de otra forma, no quiere ser encasillado, atrapado como un individuo más. Es en realidad un intento inconsciente de liberar a su hijo de cualquier forma de convencionalismo social. Para Elon, su vida es un continuo juego de estrategia en el que maximizar su libertad, y es posible que a veces llegue a considerar el peso de la emoción como un lastre para su libertad. De ahí que su dedicación al trabajo ocupe nada menos que entre 85 y 100 horas a la semana. El cortejo, los viajes y los espacios dedicados a cultivar la amistad son innecesarios e incompatibles en su afán de completa libertad. Elon Musk es sin duda un hombre admirable, brillante, definitivamente un genio que nadie puede dejar indiferente. Pero de todos los factores que conforman la personalidad de Elon, existe uno que es reseñable y es la perseverancia. No es el único genio que tiene como principal fortaleza este rasgo. De hecho, se ha atribuido a los grittiest, aquellos individuos que se apasionan, se esfuerzan y dedican tiempo a lo que hacen. Con la perseverancia es posible desarrollar ciertos rasgos característicos de la personalidad que tiene Elon, como la constancia, el optimismo. Además, alimenta una sana autoestima. Aunque se obtenga un resultado negativo en la primera instancia, pues se va a esperar a continuación un resultado positivo. Esto explica la fenomenal tenacidad de la compañía SpaceX, con pérdidas millonarias y decenas de fracasos. En este vídeo que vais a ver se ven explotar hasta 16 cohetes de Falcon 9. Ya podéis imaginar que valen más que un riñón, pero lo curioso de este despliegue monumental de fracasos no es solo la perseverancia, sino la forma con que él asume sus errores. Muy importante deciros que el vídeo lo ha editado el propio Elon y por favor atentos a la música porque lo dice todo. El vídeo ejemplifica la forma en que este genio gestiona sus propios errores. Podría decirse que lo hace con deportividad y hasta de forma jubilosa y triunfal. Ello explica que nunca se desmotive porque confía en que el tiempo y el foco le va a dar la victoria sí o sí. En palabras del propio Elon,
Como conclusión a este análisis, os voy a decir las piezas clave que creo que son más importantes para entender a Elon y su éxito. Al contrario de lo que la mayoría piensa, no es ni su inteligencia, estimada en un CI de 155, ni tampoco su talento, sino los siguientes 5 elementos. El primero, perseverancia. Ya hemos dicho que este es un rasgo importante, pues impide que quede paralizado por el miedo al fracaso tan frecuente en nuestro mundo en el que el error tiene un alto coste de sufrimiento emocional. 2. Curiosidad. Le permite crecer continuamente y fluir en un círculo virtuoso entre satisfacción y crecimiento. 3. Audacia, que le orienta a imaginar sin límites, buscar nuevos desafíos y a no conformarse con lo establecido. 4. Rol familiar. Su historia familiar marca a Elon en la búsqueda de inspiración, soporte y superación. Y por último, y en quinto lugar, el dolor. El elemento que definitivamente ha hecho que Elon llegue a su mejor versión de sí mismo es el dolor. La adversidad social, las dificultades económicas, la desestructura familiar, el acoso escolar y otros muchos desafíos que han hecho que Elon se viera en la necesidad de multiplicar sus recursos para poder sobrevivir y adaptarse de forma eficiente al medio que le ha tocado vivir. Si el padre de Elon hubiera sido un padre maravilloso, es muy probable que no estaríamos disfrutando del genio que es hoy. O si en su escuela hubiera sido muy querido y el más popular, también posiblemente no habría alcanzado un umbral tan elevado de frustración, de resistencia y de capacidad para enfocarse. Pero te preguntarás cómo es entonces que la mayoría de la gente que sufre dolor físico o emocional no alcanza el éxito, o por lo menos los niveles de éxito de Elon Musk. Si tienes curiosidad por saberlo, te enlazo a este vídeo en el que te explico con más detalle. La resiliencia es un superpoder para Elon y esta no siempre es consecuencia de una suma aleatoria entre voluntad de mejora y dolor. Siempre la intensidad del sufrimiento, el momento en el que se inflige y los recursos que se tienen a disposición son cruciales para obtener resultados óptimos. Un ejemplo de resiliencia óptima podría ser el efecto del veneno. Sabemos que en pequeñas dosis ciertos venenos, como por ejemplo el de la abeja, puede estimular el sistema inmunitario, mientras que el mismo veneno en dosis mayores podría resultar letal. De tal forma, la dosis precisa o la dosis suficiente de sufrimiento es la combinación ganadora. Suficiente, pero no excesiva. Elon ha sido afortunado de tener ese grado intermedio de desgracia en su vida. No fue tan grave como para hundirle, pero sí lo suficientemente complicado como para activarle. No es el único genio que ha tenido como mejor sustrato la desgracia. Encontramos a lo largo de nuestra historia personalidades brillantes con historias trágicas. Está Kafka, que tuvo una vida llena de tragedia, Oprah Winfrey, que tuvo una infancia también plagada de abusos, Marlon Brando tuvo una violenta relación con su padre. Bueno, y el ejemplo, yo creo que paradigmático, es el Stephen Hawking. Tuvo una enfermedad degenerativa que le postró en una silla, pero que no impidió que desarrollara una genialidad comparable a la de Albert Einstein. Elon es consciente de que parte de su éxito viene determinado por este, y así se refleja en la biografía titulada Elon Musk, el empresario que anticipa el futuro, de Ashley Vance. En él puede leerse lo siguiente: a Musk le preocupa que sus hijos no lo hayan pasado tan mal como él. Tiene la sensación de que el sufrimiento le ha ayudado a ser como es y le ha proporcionado su enorme fuerza de voluntad. Aunque parezca sorprendente que un padre quiera que sus hijos sufran lo suficiente, este deseo es, desde el punto de vista psicológico, absolutamente beneficioso para la crianza, por lo que debería, de algún modo, integrarse en la mente colectiva y tomarse como un ejemplo a seguir. Y hasta aquí nuestro recorrido por la vida y la mente de Elon. Espero que hayas aprendido y disfrutado con este pequeño análisis, al menos tanto como yo. Muchas gracias por tu atención.